decir el debate que pretende fundamentalmente que hablen las personas que han elaborado las propuestas de respuesta, la que llamaríamos la alternativa del Partido Socialista a la crisis política, a lo que se ha llamado la desafección, etcétera. Permitidme simplemente que os haga una introducción muy breve de lo que ha sido un poco el debate de todos los grupos que han venido trabajando sobre esta materia durante varios meses. Lo haré con una referencia a las tres miradas que hemos tenido para enfocar nuestro debate. Primero miramos un poco atrás, a nuestra historia, porque había una cierta duda sobre si en España nuestra historia marcaba las crisis de la política, es decir, si estamos marcados por nuestra historia. Acabamos concluyendo que no hay ningún periodo histórico en el pasado. Intervinieron en este debate historiadores tan importantes como Álvarez Junco o como Mercedes Cabrera y otras personas que vinieron a decirnos que no estamos marcados por nuestra historia pasada como un país incapaz de convivir o de vivir en democracia, que lo que pasó en el comienzo del siglo XX, que lo que pasó en el periodo republicano, nada tiene que ver con lo que está pasando ahora, que tampoco hicimos mal la Constitución, que no es un problema de nuestra transición, que no somos herederos de una articulación jurídico-política defectuosa, que nuestros problemas con la democracia no están en nuestra Constitución o en lo que algunos, yo creo que equivocadamente, contemplan críticamente como el periodo de la transición, y que tampoco es un problema solo de España. Esta es una mirada que tiene que ver con el análisis de nuestra crisis política. Analizamos también la ecuación entre crisis política y crisis económica, y las conclusiones en parte se han dicho ya, pero muy importante, la crisis política no es solo consecuencia de la crisis económica, aunque también. La crisis económica agudiza, tensiona los sentimientos de la crisis política, fundamentalmente, como se ha dicho, porque hay una exigencia de que la política dé soluciones a una crisis económica tremenda, enorme, que probablemente como nunca habíamos padecido, por la incertidumbre que tiene la ciudadanía ante el futuro, también se ha comentado. Es verdad, lo ha dicho muy bien Javier, que el cambio de época en el que vivimos no establece certidumbre sobre el futuro, sino todo lo contrario. Se señaló también que la crisis económica acentúa nuestra crisis política por lo que llamaríamos la derrota de la política frente a los mercados o la, digamos, debilidad de la política del Estado frente a la economía y a los mercados, y en gran parte también se señalaba la incomprensión que tiene la ciudadanía sobre las medidas que la crisis económica reclama. La gente no comprende, no entiende la desproporción, la falta de penalización a los responsables de la crisis y la desproporción entre lo que llamaríamos el castigo que está sufriendo la ciudadanía respecto de las medidas que se adoptan para salir de la crisis. Mirando afuera, tercera mirada, y con esto ya acabo, mirando afuera, vemos un problema estructural muy grave a la hora de afrontar nuestra respuesta como partido a esta crisis de la política. Primero, porque empezamos a observar con preocupación, aunque Mauro insistía mucho en que estamos con las protestas y con la calle, esto es verdad, en Madrid particularmente, pero no podemos dejar de reconocer que muchas quejas, muchas reivindicaciones empiezan a expresarse al margen de nosotros, inclusive contra nosotros. Y hay una articulación política reivindicativa de muchísimos grandes temas que se plantean al margen de los partidos o contra a los que consideran responsables de todo el gran fiasco que se han producido, ya sean las preferentes, ya sean los desahucios. En parte se nos atribuye a los dos grandes partidos que hemos gobernado en España 35 años parte de la responsabilidad o toda ella, y se originan y se construyen las protestas y las reivindicaciones al margen de nosotros. Cuestión obviamente muy preocupante. Más,
Nos preocupa enormemente a la hora de afrontar la crisis esta especie de fundamentalismo democrático, como si fuera posible inventar una democracia alternativa. Nos preocupa enormemente, y basta oírlo en la radio constantemente, a muchísimos interlocutores, a muchísimos portavoces de todos estos movimientos sociales que se han atribuido, en cierto modo, lo que llamaríamos el ADN más democrático, que consideran que hay que reformular totalmente el sistema democrático y que vienen prácticamente a establecernos una propuesta de adanismo político, ¿no? Como que hay que reinventarlo todo, como que la democracia ya, ahora sí hay que llamarla directa, hay que hacer una democracia online, hay que hacer una democracia asamblearia, hay que reformular todas las instituciones de la democracia. Nos preocupa enormemente esta, digamos, corriente de opinión y está muy instalada, desde luego, en los movimientos que están a nuestro alrededor. Nos preocupa de una manera también muy importante que se cuestione la democracia representativa, siendo esta, como es, el desideratum de un sistema democrático perfeccionado y creyendo que existe una democracia directa o una democracia, repito, alternativa a la democracia representativa. Nos preocupa, también se ha dicho, con esto ya termino, que se intente un ejercicio de desmemoria política en el país, dando a entender que la política es la causante de todos nuestros males y olvidando que es la política la que ha conquistado nuestros grandes avances, nuestros grandes progresos. La mujer es igual al hombre por la política. El estado del bienestar es la consecuencia de la política. El estado de las autonomías, la incorporación a Europa, todo lo que hemos construido en estos últimos 35 años es estrictamente la política. Y, por cierto, con un protagonismo fundamental de nuestro partido, al que algunos incluso quieren negar la posibilidad de estar en las manifestaciones reivindicando la defensa de algo que justamente nosotros hemos construido y hemos conquistado. Por eso nuestro debate, ya acabo, por eso nuestro debate es muy delicado, porque tenemos que plantearnos como un partido que quiere realmente reformar muchas cosas, pero con madurez, con sensatez, con equilibrio, con racionalidad. ¿Queremos perfeccionar la democracia? Claro. ¿Queremos hacerla más participativa? Por supuesto. ¿Queremos evitar la corrupción? Claro. Pero no queremos destruir el sistema. No queremos inventar una fórmula alternativa que ciertamente creemos que no existe. Y tenemos que integrar toda esa protesta, tenemos que integrarla en un partido que abandera todo esto con propuestas de reforma que queremos plantear seriamente al país. Queremos, compañeras y compañeros, que el PSOE desde hoy, desde el lunes, abandere un conjunto integral de respuestas a esta profunda crisis con esta racionalidad, con esta sensatez, que seamos los protagonistas de ese cambio político, que lo planteemos, como Alfredo ha dicho antes, al conjunto de las fuerzas políticas, al Parlamento, que llevemos proposiciones de ley, que pactemos con el Gobierno y con el resto de los partidos cómo reformulamos el Parlamento, cómo combatimos la corrupción, cómo hacemos más participativa la democracia. Todo esto tenemos que hacerlo nosotros, que somos el partido llamado a esta gran tarea. Y nuestra reflexión la hemos planteado en torno a 5 grandes temas. Uno es el partido, y esto lo vamos a ver por la tarde. Óscar dirigirá el debate sobre cómo adaptamos el partido, un partido a todas estas circunstancias, a todas estas exigencias. Y el resto de los temas queremos tratarlo en esta mesa. Primero, el sistema parlamentario, porque el Parlamento no puede seguir siendo del siglo XIX, ante un cambio de época, como hemos dicho que estamos viviendo, y ante una concepción de la ciudadanía con el Parlamento que, desgraciadamente, no está presente todavía en nuestra Cámara. Y eso lo tratará Soraya Rodríguez, nuestra portavoz. Hablaremos de transparencia, claro, y hablaremos de participación de la ciudadanía, de nuevas fórmulas de participación. Y eso lo hará María González Veracruz, que, como sabéis, es nuestra diputada, secretaria de Participación en la Ejecutiva Federal. Hablaremos de lucha contra la corrupción y, evidentemente, tendremos que establecer nuevas exigencias.
de ejemplaridad, de transparencia, de sanciones, de responsabilidad, y esto lo hará Domènech Ruiz de Besa, que colabora con la conferencia política en varios aspectos y que es el responsable de este área al que le hemos convocado también para esta reunión. Hablaremos del sistema electoral. Compañeras y compañeros, jamás el PSOE ha hecho una propuesta, salvo en el último programa electoral, de reforma del sistema electoral. Y lo haremos con un experto, como es Alberto Penades, que nos tendrá que decir hasta dónde es posible, hasta dónde es bueno, qué conviene cambiar en una cosa tan delicada como el sistema electoral español, porque queremos que la gente participe más, pero cuidado, el sistema electoral es clave para que un país tenga estabilidades parlamentarias, gobiernos estables. Os recuerdo periodos en otros países, basta mirar a Italia para ver ahora lo que es un problema de sistema electoral que no les permite gobiernos estables. Os recuerdo que un país como el nuestro, sometido a una fragmentación partidaria tremenda, como pudiera derivarse de un sistema electoral profundamente renovado, supuestamente por la proporcionalidad, puede llevar a España a una ingobernabilidad. Y ya hemos vivido periodos históricos así de complicados. De eso hablará Alberto Penades. Y hablaremos, por último, con Lourdes Muñoz, que tratará de situar todas estas reflexiones en lo que hemos llamado la sociedad de la información, en lo que son las nuevas tecnologías, lo que representa Internet, el nuevo mundo que representa para la democracia también toda esta nueva cultura. Perdonad, me he extendido demasiado. Tiene la palabra, en primer lugar, Soraya Rodríguez para explicar nuestras propuestas de reforma parlamentaria. Adelante, Soraya. Muchas gracias, Ramón. Buenos días a todas y a todos. Escuchaba a Ramón ahora cuando decía todo lo que hemos ido construyendo y quería recordar la frase que está en el documento, ¿no? A ninguno de los que estamos aquí nos ha pasado nada bueno fuera de la democracia. Todo lo bueno que nos ha pasado, todo lo bueno que hemos construido ha sido en democracia. Y el Parlamento, el sistema parlamentarista, hace que el Parlamento sea el corazón de la democracia, porque están los elegidos y las elegidas directamente por los ciudadanos. Por lo tanto, para mejorar la democracia, para reformarla, para adecuarla a la sociedad en la que vivimos, pues hay que reformar el Parlamento. Y os quiero también decir más, hay algunas reformas que son muy vanguardistas, pero hay otras reformas que si no fuera porque lo dice mucho Mariano Rajoy lo diría, son de sentido común, porque efectivamente tenemos un reglamento que regula la vida y el sistema parlamentario que desde luego responde mucho más a principios del siglo XX que el micrófono, ¿no? Así ahora mejor. Os decía que tenemos un sistema, un reglamento parlamentario del Congreso que responde mucho más a principios del siglo XX que al momento actual en el que vivimos. Algunas reformas son muy necesarias y, desde luego, posiblemente debíamos haberlas abordado y debatido con profundidad antes. Mirad, todas las reformas, los planteamientos de mejora de comunicación del Parlamento se han hecho muchas veces desde la perspectiva de cómo hacemos que la sociedad nos escuche más, cómo llegamos mejor a la sociedad con lo que hacemos en el Parlamento. Y lo que tenemos que cambiar y lo que hemos intentado cambiar en esta propuesta que hacemos es precisamente esa dinámica. Todo lo que planteamos no es para que nos escuchen más, sino para que podamos escuchar más. La gente quiere ser escuchada en el Parlamento. En definitiva, no es para que nosotros estemos más en la calle, sino que la calle esté más en el Parlamento. Y esto requiere romper con un sistema absolutamente estricto, encorsetado, poco flexible. Por eso planteamos, por una parte, el que el Parlamento, el Poder Legislativo, tiene que ser también un poder mucho más autónomo. No puede depender tanto del Gobierno y, por lo tanto, un Parlamento donde haya mayoría absoluta no puede estar con las manos atadas de pies y mano. A Alfredo le dicen en la calle: Alfredo, haced algo, pero ¿qué hacéis? Y muchas veces, ¿verdad, Alfredo? Lo hemos comentado, resulta difícil explicarle: no, si he llevado esa propuesta a la mesa, pero la mesa no me la ha aprobado. No puede ser que un Parlamento donde haya mayoría absoluta inutilice absolutamente
todas las propuestas del resto del arco parlamentario, porque entonces efectivamente hay un problema serio de funcionamiento democrático. Por eso, mayor autonomía del Parlamento. Presidente del Parlamento. Tiene que ser una persona que, una vez que sea elegido, no esté adscrito a un grupo político. Tiene que tener un estatuto y tenemos que poder removerle de su cargo. Porque lo gordo no es lo que ha pasado, Maru, cuando lo citaba Alfredo contigo, con los otros 5 compañeros. Es que a continuación ha habido otro compañero suyo, que resultaba ser el presidente de la Comunidad de Madrid, que te llamó corrupta. Ni fue expulsado de la sala, ni fue, desde luego, sancionado. Eso no puede ser, eso tiene que suponer la remoción inmediata de quien preside una Cámara legislativa. También, indudablemente, las funciones de la mesa. No es posible que una mayoría parlamentaria de un solo grupo pueda bloquear iniciativas, desde preguntas y desde comisiones de investigación, por ejemplo. Por eso nosotros planteamos que solicitada y pedida una comisión de investigación, que tenga una mayoría, nosotros proponemos una cuarta parte del Congreso, lo discutimos, de forma inmediata, en un plazo de 30 días, deba constituirse. Y solamente si hay una oposición, vaya a pleno y el que no se pueda realizar esa comisión de investigación requiere una mayoría cualificada de 2/3. No lo que sucede ahora, compañeros, que pedimos una comisión de investigación y si el grupo mayoritario no quiere, ni tan siquiera, no es que no se constituya, es que no se lleva a pleno para debate. Por lo tanto, esto es un elemento, hay más iniciativas, lo señalo como una parte que efectivamente haga que sean necesarias mayorías cualificadas y que no dependa esto solamente de un grupo parlamentario. Luego hay otro bloque muy importante que es la transparencia. Mirad, si la transparencia es necesaria en el ámbito de la administración pública, de todas las instituciones, en el Parlamento más, porque realmente todo lo que hacemos en el Parlamento pertenece a los ciudadanos. Las leyes, el procedimiento legislativo no es de quién legisla, ni legislamos para nosotros. Las leyes, el procedimiento legislativo es para quien lo necesita, que es la gente. Por lo tanto, hay que abrirlo, hay que flexibilizarlo. Hablamos de la huella legislativa. Bueno, todo lo que acompaña una ley tiene que ser de conocimiento público, desde los informes que se han hecho antes de que el Gobierno mande la ley al Parlamento, hasta todo lo que hemos hecho después en el Parlamento. Hablamos de una agenda pública. Si el Grupo Socialista se reúne con 24 colectivos para elaborar una ley, tienen que ser públicos. Y si aceptamos 20 enmiendas de esos colectivos o asociaciones, tienen que ser públicas. La gente tiene que saber por qué. Y si aceptamos alguna de un lobby, pues los lobbies tendrán que estar registrados en la Cámara y también tendremos que explicar por qué, aun siendo un grupo de intereses, nos ha parecido que esa enmienda debería estar en la ley. Por lo tanto, transparencia absoluta en la huella legislativa. Un cambio radical en la tramitación legislativa. La oposición tiene que tener el mismo trato en la tramitación de una iniciativa legislativa que el Gobierno y tiene que tener el mismo trato una iniciativa legislativa de una comunidad autónoma y tiene que tener el mismo trato una iniciativa legislativa popular en su tramitación. Esto es efectivamente muy importante porque cambiaría totalmente el sistema de funcionamiento en nuestra Cámara. Luego hay otra parte muy importante, que los ciudadanos cada vez reclaman más porque quieren que haya un Parlamento que realmente responda a la actualidad. No es posible que estemos hablando de las redes y que nosotros tengamos que registrar para las preguntas de actualidad un miércoles, las preguntas el jueves anterior. Por lo tanto, tenemos que ir a un sistema mucho más vivo, más fresco. Las preguntas de actualidad, que es el control parlamentario, no tienen que prepararse antes, el Gobierno no las tiene que saber. Tiene que someterse obligatoriamente a lo largo de la semana 2 horas a sesión de control. El presidente del Gobierno como mínimo media hora y las preguntas se formularán en el acto. Incluso planteamos un sistema en el que podamos realmente colocar al parlamentario con una mayor autonomía, mucho menos encorsetado el grupo parlamentario. Y por eso decimos, en una sesión de control, y esto es lo más novedoso, ya se ha dicho incluso en los medios, la mitad de las preguntas de control del Grupo Socialista dirá la dirección del grupo quién las hace y se lo diremos al presidente. Vamos a preguntar de fomento, de sanidad y de tal. No se sabe la pregunta, pero sí de qué. Pero el resto de las sesiones los diputados se van a levantar y el presidente al ojo, cazar al ojo, va a decir pregunte usted, pregunte usted, pregunte usted. Y el Gobierno va a tener que responder.
Y no vale decir como ahora, es que no está la ministra de Fomento. Oiga, pues que responda otro. Que el control es la esencia, es la espina dorsal del control de la labor legislativa. Esto significa, hay muchísimas propuestas, no me voy a extender más porque somos muchos los que vamos a hablar, pero os estoy señalando algunas de las más importantes. Significa abrir el Parlamento y la ciudadanía, abrir el Parlamento y flexibilizarle para que la oposición pueda realmente ejercer la posición, la función que tiene para lo que le han elegido los ciudadanos. Y desde luego también hay una parte muy importante, y con esta sí finalizo, que es el estatuto del diputado, ¿no? ¿Cómo tenemos realmente que presentarnos a una ciudadanía que cada vez reclama indudablemente más transparencia? Pues la ciudadanía quiere saber qué cobra un diputado. Hombre, pues claro que sí, ¿no? Tienen que conocer las retribuciones. Y además tenemos que ir a un sistema de retribuciones muy claro, muy limpio, de dietas, de asignaciones, el sueldo. Y claro que lo tienen que saber. Tenemos además que tener un registro de intereses de verdad. ¿A qué me refiero con el registro de intereses de verdad? Hay una declaración de bienes que hay que hacer, por supuesto, hay que hacerla. Pero el Congreso de los Diputados tiene que tener capacidad de investigar, no solamente de recepcionar. Porque si el Congreso de los Diputados es una oficina depositaria de las declaraciones de bienes, no estamos realmente contribuyendo a la función para la que se hace esa declaración de bienes. Y luego tiene que haber una declaración de intereses muy importante, porque cuando uno está en el centro de la democracia, legislando, es decir, haciendo las leyes que transforman, que afectan a la gente, que tienen que responder siempre a intereses generales, no puede tener otros intereses particulares que puedan realmente mediatizar su función. Por lo tanto, la oficina de intereses tiene que ser clara. Hay que decir dónde estabas antes, dónde estás ahora y cómo has dejado ese despacho, esa agencia en la que estabas trabajando mientras estás representando los intereses generales. Y en eso somos absolutamente claros en las propuestas que presentamos de modificación. Creación de una oficina de verdad para que trabaje en esto. Hay propuestas importantes en cuanto a la iniciativa legislativa, que las explicará María, y también de refrendo, que nos ha dado, ¿verdad, Ramón?, mucha discusión y que la va a dar en el futuro. Pero sobre el refrendo solamente apunto una cosa. Los referéndums en España estaban asociados al generalísimo. Por lo tanto, eran muy mal vistos en democracia. Ahora, después de más de 30 años, hemos evolucionado y hay una petición clara de la ciudadanía de que no es posible que solo el Gobierno y solamente en unas materias muy concretas pueda convocar el referéndum. Por lo tanto, en nuestro documento hacemos una reflexión y dejamos la reflexión colocada para el debate. ¿Es necesario ampliar los sujetos que pueden pedir y convocar un referéndum? Y cuando hablamos de ampliar los sujetos estamos hablando del Congreso de los Diputados. Es preciso también abrir las materias sobre las que se pueden pedir estos refrendos. Esto está en el camino de la democracia representativa y de la democracia directa, pero es un instrumento que, colocado en buen término en el medio, creo que puede dar una respuesta a una demanda social muy amplia respecto a este término. Bueno, hay muchísimas más cosas, pero por aquí van las propuestas importantes del documento que presentamos. Muchas gracias. Muchas gracias. María, adelante. Bueno, pues lo primero que quería decir, porque además no se ha dicho, es que desde las 10:30, 11 de la mañana somos el primer trending topic de toda España. Y me fastidia decirlo porque siempre os digo que no quiero ser la del Twitter, que yo sobre todo soy política, pero no se ha dicho antes y lo utilizo para hacer dos reflexiones de entrada. Uno, como bien analizaban en la primera mesa de diagnóstico, la gente tiene interés por la política y hablan hoy mayoritariamente en España en el Twitter de otra democracia. Y dos, y muy importante por esto de nuestro estado de ánimo, lo que el PSOE tiene que decir es muy, muy importante en nuestro país, porque cuando decimos las cosas y realmente nos comprometemos, sucede. Yo creo que esa es la gran diferencia
de nuestro partido con respecto a otras opciones políticas, y como mientras estaba ahí decía en el Twitter que me hicieran comentarios y que cómo veían esta mesa, y me pedía un ciudadano que nos comprometiéramos a que todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos debatiendo, lo que finalmente nos comprometamos, lo vamos a hacer. Me parece muy importante resaltar esto. Quería insistir en que es importante lo que el PSOE dice, es importante lo que hoy estamos diciendo aquí, pero sobre todo, y lo más importante, es nuestro compromiso de realizarlo en el mismo instante en el que volvamos a gobernar. Tenemos que cambiar. Yo creo que ese sería el titular de la primera mesa, y a mí me gustaría que el titular de la segunda mesa fuera: estamos cambiando. Hay mucho más que cambiar, pero estamos cambiando. Y asumamos esa realidad, porque lo que estamos haciendo hoy aquí y lo que estamos diciendo hoy aquí ya son cambios que se nos exigen y que estamos haciendo un gran esfuerzo por dar respuesta. Y digo, tanto en las ideas como en las formas, porque tan importantes son las ideas, que tienen que cambiar las cosas y mover a mucha gente que vuelva a escucharnos y que nosotros primero escuchemos, como las formas en las que lo hagamos. Tenemos una gran responsabilidad, que es acertar en las formas, aceptar en el fondo, y creo que hay que hacerlo en base a ese titular de que tenemos que cambiar con la base de que todo ha cambiado. A mí me apasionaba escuchar a Soraya definir nuestra propuesta en el Congreso como diputada que soy, porque cuando llegas allí y aprendes la dinámica, pues echas en falta, como cualquier otro ciudadano, dinamismo, flexibilidad. Y antes de la crisis económica, aunque yo creo que la crisis política institucional viene sobre todo de la crisis económica, pero es verdad que muchas personas ya escribían o pedían otro tipo de democracia y otro tipo de funcionamiento. Decía que hay muchas personas que llevaban desde hace tiempo pidiendo otras formas de participación. Y comentaba aquí precisamente con Lourdes que qué gusto da escuchar a nuestra portavoz parlamentaria y a Ramón Jáuregui, que es el gran autor de muchos equipos de trabajo, comprometerse con materias como la huella legislativa. Todos estos temas creo que no van a llegar mañana a la ciudadanía, la gente no está deseando seguir la huella legislativa, pero sí que creo que nosotros, como partido del futuro, como partido de la modernidad, tenemos que liderarlos y educar también en esta dirección. La participación se educa, la transparencia se educa, y esa masa crítica que tenemos que generar, que se destruye rápidamente, como ha hecho Rajoy, por ejemplo, con el modelo de radiotelevisión española, creo que es nuestra responsabilidad y que tiene mucho que ver con nuestro propio código genético, y la hemos practicado en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, y hay, creo que liderarla con más intensidad. Ahora hablará Lourdes un poquito más de todo esto, pero yo, antes de entrar en materia muy brevemente, sí que quería haceros una reflexión. Hasta ahora la política la hemos entendido como que quien se movía no salía en la foto. Y tenemos que aceptar, como cambio de mentalidad y como cambio de cultura, que a partir de ahora es todo lo contrario. Ahora, quien no comparte, quien no está, es el que no pinta. Y ese cambio de chip, que me parece fundamental, es el que todos tenemos que asumir para abordar todos los cambios que nos quedan, junto a los que, como digo, ya nos estamos comprometiendo. Y creo que en esta nueva definición de otra democracia, de una democracia más madura, no podemos olvidar, y aunque no tenga que ver con la participación y la transparencia, que ahora entro en profundidad, pero creo que la construcción debe ser colectiva. Y tan importante es que los políticos, que por cierto no somos ninguna clase, asumamos estos debates y los hagamos de forma abierta, como que los ciudadanos ayudemos a que se comprometan más, a que su pensamiento sea más crítico y más exigente hacia nosotros, sin ninguna duda, como creo que los medios de comunicación, que tienen que ser los garantes del derecho al acceso a la información y, por supuesto, el control de los poderes económicos. Esto os lo digo para centrar la participación, la transparencia y la colaboración, que son los tres pilares del Gobierno abierto sobre los que os quiero introducir algunas ideas esta mañana, porque para conseguir todo lo que estamos diciendo esta mañana, además de que el PSOE se comprometa, que me parece premisa, también tiene que haber un compromiso colectivo de todos los agentes que de una manera u otra componemos la democracia, y en ese sentido el ciudadano creo que tiene que estar en el centro para todo, pero que también creo que tiene que liderar, como está sucediendo en muchos casos, toda esta nueva forma de democracia. Entro en materia,
que además he prometido que no iba a enrollarme mucho y siempre tenemos la tendencia. Gobierno abierto. ¿Qué es gobierno abierto y lo que nos comprometemos en el documento? Gobierno abierto es escuchar más, es otra forma de hacer política, es sobre todo transparencia, participación y colaboración, un concepto que creo que hay que incluir en nuestros discursos y sobre todo que desarrollarlo. Creo que el gobierno abierto es la política del siglo XXI, lo que estamos haciendo con este proceso de conferencia política, no solo por el formato abierto, sino porque cuando hoy os escuchamos por medio del hashtag, por lo que tenéis que decirnos, por medio de la plataforma de participación, lo que estamos intentando es un gran proceso de colaboración desde abajo en el que las ideas se sumen y al final se enriquezcan, lo que se llama crowdsourcing, que al final es tratar de ser creíbles haciendo desde el partido aquello que reclamamos en nuestros documentos y en nuestros papeles. Pero, sobre todo, creo que hay que contar con la opinión de la gente y eso es lo que trata el gobierno abierto. Primero, transparencia, información real, no solo, como decía Soraya con mucha contundencia, sobre lo que cobramos y todo lo demás, sino, creo que casi que más importante, sobre lo que hacemos. Hay que rendir cuentas. Nosotros sí que queremos que los ciudadanos sepan lo que votamos o no votamos y por qué. Y todo el retroceso democrático que está imprimiendo la derecha en las instituciones, o por ejemplo en el tema de Radio Televisión Española, va contra la transparencia real y la rendición de cuentas que nosotros creo que tenemos que exigir y que desarrollar. Porque es una obligación, pero sobre todo porque creo que tenemos un gran interés. Todos habréis visto muchos de los bulos que corren por Internet, estos emails que nos mandan y que en muchísimos casos nada tienen que ver con la realidad. Si muchas de las cosas que se dijeran por ahí fueran lo que un diputado como yo tiene, desde luego yo sería la primera que no lo permite. Luego creo que los que estamos en esto por servicio público, los que creemos que la política es lo que cambia las cosas, tenemos que ser los primeros radicales en la transparencia. Y quiero deciros que así lo hemos sido. Un dato que no es muy conocido y creo que tenemos que saber. Sí que metimos la ley de transparencia y además fue liderada por Ramón Jáuregui en el Congreso de Diputados. No pudo llevarse a cabo porque se adelantaron las elecciones, pero hicimos muchas cosas que no tienen que ver con la ley, desde un código de buen gobierno hasta, por ejemplo, el primer Twitter en el que la Moncloa se relacionaba directamente con el ciudadano. Pero a mí me importa mucho más esta fase en la que nos hemos comprometido desde el principio hasta las resoluciones del debate del Estado de la Nación a que esa ley que el Gobierno del Partido Popular ha metido como solución a todos sus casos supuestos de corrupción, sobre los que no dan ninguna explicación y siempre remite a la ley de transparencia, nosotros sí que hemos ido ampliando los horizontes de esa ley. Nosotros exigimos que tenía que entrar no solo los partidos políticos, sino los sindicatos, las organizaciones empresariales, incluso la Casa Real, por supuesto, y la Iglesia. Introdujimos una resolución en el debate del Estado de la Nación para que cualquier entidad que tuviera el 40% de financiación pública tuviera que entrar en la ley y, afortunadamente, aunque creo que un poco presionado por las circunstancias, el Gobierno ha aceptado que eso será así. Solo quería, en este sentido, afirmar, en la línea que exponía nuestro secretario general, que vamos a seguir trabajando para que esa ley nunca sea papel mojado y realmente lo que se marca y las expectativas, que son mayores que nosotros tenemos, se cumplan finalmente y podamos tener unas administraciones y unos gobiernos mucho más transparentes. El segundo pilar, el de la participación, el ciudadano tiene que estar en el centro. Creo que Alfredo definía perfectamente en su discurso este pilar. Como secretaria de Participación, con que lo cuente el secretario general, creo que ya me puedo dar por más que satisfecha. El compromiso es llevar una gran ley al Congreso de Diputados que incluya todas las cosas que estamos diciendo, que incluya el escaño 351, que al fin y al cabo es abrir las puertas al ciudadano, al Congreso, a la Comisión de Peticiones, que tiene que ser una comisión de participación ciudadana, pero también disminuyendo los requisitos tanto de supuestos como de firmas para la iniciativa legislativa popular. Y una propuesta que creo que no ha salido todavía a lo largo de esta mañana, que es crear la Oficina del Ciudadano en el Congreso de los Diputados. En definitiva, y por no extenderme en este punto, hago una invitación a los que están en la sala, pero sobre todo a las personas que nos sigan por streaming o que después nos vean en la web docu.
Este proceso se abre ahora con el compromiso que hacía el secretario general. Pero la ley de participación ciudadana, sobre todo, tiene que ser participada. Y espero y cuento con vuestras propuestas, con vuestros análisis, con vuestras deliberaciones para que la ley que finalmente entre al Congreso de Diputados sea una ley muy participada, como decía, y muy enriquecida por un proceso de gobierno abierto, de participación y de colaboración. Y termino con el último pilar, el de colaboración. Mirad, creo que lo más importante que tiene nuestro partido y también nuestro país es precisamente las personas y es precisamente su talento. Nosotros, a pesar de lo que algunos se empeñen en atribuirnos, no tenemos grandes poderes fácticos ni este tipo de cosas que a otras opciones se lo hacen tan fácil, ¿no? Nuestra gente tiene ideas, que es lo que realmente cambia el mundo, que es lo que realmente genera esperanza y que es lo que necesitamos. Y esas ideas y ese talento es lo que tenemos que aprovechar y poner las dinámicas y los métodos para ser capaces de aprovecharlas, aunque la palabra no sea quizás la más adecuada. Y eso hay que hacerlo en las administraciones, como se está haciendo en muchos sitios en los gobiernos, y también hay que hacerlo en el partido, como estamos intentando practicarlo. Hay muchísimos ejemplos de colaboración y de aplicaciones que, gracias a la apertura de datos y al cambio de mentalidad que requiere, facilitan la vida a la gente e incluso generan nuevos nichos de negocio. Aquí también hay empleo y una nueva economía. Solo tenemos que atrevernos e ir un pasito más allá a todos los niveles, porque no basta con que llevemos una ley de participación ciudadana al Congreso de Diputados. Necesitamos ejemplos en las comunidades autónomas, como tengo el orgullo socialista de decir que se está haciendo, incluso se hizo, porque Irekia es toda una referencia en materia de gobierno abierto. Estaba por aquí Idoia Mendía. Yo recomiendo un vídeo en YouTube de Nagore, la que fue directora general de Patxi López de Gobierno Abierto, que se llama Cómo se abre un gobierno o abrir un gobierno, ¿no? Que es muy interesante. Andalucía, Asturias, estamos aquí, está elaborando una estrategia de gobierno abierto. Todas han sido un ejemplo de apertura de datos, de transparencia. Es muy importante en esta materia la credibilidad y la coherencia, y eso tiene que hacerse desde abajo hasta arriba y desde arriba hasta abajo. Y termino del todo, ya definitivo, Ramón. Os decía que las ideas son las que generan esperanza, y esa es una de las grandes asignaturas que creo que tenemos como proyecto. Y también os digo que no se nos olvide nunca, que a veces me parece que se nos olvida un poco, que esta crisis la generó la ausencia de la política, y que lo que hace falta es más política, mejor, de verdad, más auténtica, y esa es la respuesta que nosotros tenemos que dar, y es lo que estamos intentando trabajar esta mañana, sobre todo cambiando las cosas ya, no esperemos a luego, cambiándolas ya, que es lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer mucho más. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, María. Domènec Ruiz de Besa, capítulo de lucha contra la corrupción. Adelante. Bueno, gracias, Ramón. Lo primero, agradecer a la Comisión Ejecutiva Federal del partido la amable invitación. En segundo lugar, creo que el tono que le ha imprimido a su primera intervención la compañera vicesecretaria general ha sido muy bueno. Es cierto, y lo digo porque creo que el punto de partida de la reflexión sobre la calidad de la democracia y sobre la lucha contra la corrupción tiene que ser una defensa firme del liberalismo político. En ese sentido, sí que podemos decir que a lo mejor hemos llegado un poco a contrapié, a raíz de la crisis financiera y económica, a los temas de la democracia participativa. Es cierto que en el partido siempre se han trabajado mucho esos temas, pero yo tengo la percepción, espero que no equivocada, que hasta que se produce ese gran colapso de la infraestructura económica que lo remueve todo, no es por casualidad que el 15M tenga lugar en el año 2011 y no en el año 2007, que estos temas están en la agenda. Pero lo que hemos visto es que quizás por un problema, y ahí voy a una cosa que ha dicho Alfredo y te voy a contradecir, pero seguro que estás de acuerdo, cuando has dicho, hoy la educación no toca. Bueno, no toca como análisis de toda la ley que se aprobó ayer, pero en cierto modo parece que durante gran parte de nuestro periodo democrático de gobierno, hasta el año 2004,
no hemos tomado la democracia representativa como algo que se da por hecho, aceptado y asumido por los ciudadanos, sobre todo una vez resuelto la cuestión golpista, y ahora nos damos cuenta de que desde algunos elementos de los movimientos sociales, como ha explicado muy bien Ramón, hay pulsiones antiliberales, ¿no? Ese ejemplo que él daba de decir, no, los partidos no son bienvenidos a la manifestación, o la democracia se tiene que hacer sin partidos. Bueno, decía Elena, y tenía razón, que no hay democracia sin partidos, pero lo que yo diría es que no hay libertad sin partidos. O sea, son posicionamientos profundamente antiliberales que tenemos que combatir al mismo tiempo que hacemos esa síntesis necesaria de enriquecimiento en un sentido más participativo de nuestra democracia representativa. Y dando ese punto de partida, repetiría un poco lo que decía, y como está todavía Javier en la sala y sé que nació en Oviedo, Indalecio Prieto, ¿no? Que es eso de ser socialista fuerte liberal, ¿no? Y esa tradición del liberalismo político yo creo que enmarca muy bien toda la discusión sobre la calidad de la democracia, sobre la mejora del parlamentarismo, sobre los medios de participación de gobierno abierto que hablaba también María. Bien, pensemos también que en esta discusión sobre la calidad de la democracia y sobre la lucha contra la corrupción se están diciendo se están proponiendo algunas recetas que, como decía también Amelia, pueden parecer muy fáciles y muy inmediatas, pero que luego tienen su complejidad. Pensemos, por ejemplo, en el famoso tema de los imputados y los imputados que no vayan en las listas electorales o que dimitan de su cargo, etc. Y ahí tenemos que reconocer que tenemos un problema de cierta complejidad y como socialdemócratas quizás nuestro mensaje no es tan sencillo como el de otros posicionamientos políticos y no políticos. Y, como decía, desde una posición de liberalismo político, nosotros también reconocemos que la presunción de inocencia es un derecho fundamental, está en la Constitución, es parte de nuestro Estado de Derecho. Entonces, cualquier persona imputada de manera espuria por un adversario político con la única finalidad de excluirlo de una lista electoral, ¿valdría, desde nuestro punto de vista, de lo que debe ser el funcionamiento de la política democrática? Pues no. ¿Quiere eso decir, del mismo modo, que una persona imputada con evidencias sustanciales que han sido publicadas en los medios de comunicación vaya a una lista electoral? Tampoco. Y de ahí que nosotros, en el documento que tenéis, en ese tema, lo que hemos propuesto es que la comisión de ética que tiene nuestro partido se haga obligatoria para todos los partidos y que en situaciones de ese estilo la comisión de ética se tenga que pronunciar. Y esto puede parecer que es una minucia, pero el efecto político que tendría que un partido político, su comisión de ética, validara la candidatura o que siguiera en el puesto una persona como, pongamos, Luis Bárcenas, es algo que tendría un impacto en la opinión pública y también electoralmente muy difícil de asumir para ese partido político. Entonces, la obligatoriedad de esa comisión en todos los partidos y de su pronunciamiento nos parece importante y por eso está en el documento. En segundo lugar, hemos visto también que tenemos un problema en general con la financiación de los partidos. Aquí también voy a hacer otra vez, si me permitís, una rápida referencia al tema del liberalismo político y al tema de lo consustancial que son los partidos a la democracia. Y por quizás esa falta de pedagogía política a la que me refería antes, ni nosotros lo decimos, me parece, suficientemente, ni los ciudadanos o todos los ciudadanos lo entienden. Y es que los partidos políticos proveen bienes públicos, es decir, el tener una serie de diputados que se especializan por temas, que preparan los proyectos de ley, que los debaten, que toman decisiones, eso es un bien público. Y, por tanto, se justifica plenamente, por supuesto, que los partidos tengan financiación, al menos parte, pública. Ahora bien,
Esa misma ventaja, entre comillas, que está justificada por eso que decía también con otras palabras, yo he utilizado una terminología más económica de los bienes públicos, Antoni Gutiérrez, de el partido como servicio público, nos obliga a una mucha mayor transparencia también y a ser absolutamente intolerantes con la financiación irregular. ¿Esto cómo se puede materializar? Se materializaría, en primer lugar, por ejemplo, en la publicación de la lista de donantes, personas físicas, en nuestra web. Es decir, que la gente sepa quién está donando dinero a la organización, ¿no? Con las exclusiones que Alfredo ya ha propuesto de empresas y de personas físicas vinculadas a empresas que contratan con la Administración. Nuestros presupuestos deben estar publicados en la página web. ¿Están? Pues yo nunca los he visto, y me he metido alguna vez, pero no te lo niego. Pero la lista, pero realmente no solo para nuestro partido, o sea que María, te agradezco la precisión, para todos los partidos. Lo que yo estoy hablando aquí es que esa obligación de publicar la lista de donantes, los presupuestos y la lista de entidades con la que se subcontrata debe ser una obligación de todos los partidos políticos. Un apunte más con relación al tema de la financiación irregular es que ahora mismo, si la financiación irregular se produce fuera del periodo electoral, no hay un tipo penal para esta conducta, de modo que hay que castigar la conducta con tipos tangenciales como el delito fiscal, etc. Perdona, Prensa. Entonces, ahí en el documento veréis que tenemos una propuesta de crear un tipo penal específico que castigue la financiación irregular. Porque la financiación irregular es difícil perseguirla como un delito de cohecho, que es el típico soborno para conseguir una licitación, porque las empresas que donan ilegalmente a un partido lo hacen con la expectativa de recibir algo a cambio, pero no necesariamente se ha pactado una licitación, sino simplemente un tratamiento favorable en el futuro. Por eso el delito de cohecho exclusivamente no nos sirve y necesitamos acudir a un tipo específico. Ha hablado también Alfredo de la unidad de asuntos internos, voy terminando, de asuntos internos, que no le hemos dado ese nombre, que es un poco peliculero, pero bueno, lo hemos llamado AG. Que ya existe. En la policía. Bueno, bien. Bueno, es un término a lo mejor demasiado policial. Nosotros proponemos el documento Agencia Anticorrupción del Estado o Departamento de Integridad. Y un último apunte, y ya termino, Ramón, sobre el tema del fraude fiscal, que lo hemos metido también en el documento, aunque no está considerado como corrupción política o corrupción financiera, pero sí sabemos que tenemos en España un problema importante de fraude fiscal que podríamos, en la medida en que está extendido por la sociedad o en algunos estratos de la sociedad como un problema de corrupción social, de ser más estrictos con este delito, de rebajar el umbral, que ahora está en 120.000 euros, proponemos rebajarlo a 60.000 euros para que pase de infracción administrativa a fraude fiscal. Y, por lo que tú comentabas de la disuasión y la prevención, un endurecimiento de las penas privativas de libertad, accesorias, de los delitos que ya existen para perseguir la corrupción. Muchas gracias. Gracias, Domènech. Habías terminado. Muchas gracias. Alberto Penedès, por favor, vamos a intentar ir abreviando, lo lamento, pero nos quedan unos 10 minutitos para los dos. Adelante, Alberto. Bueno, lo entiendo perfectamente, así que intentaré ser breve. Muchas gracias, Ramón, y a la organización por permitirme venir a discutir ahí en este foro. Yo que soy un simple, militante que le interesan estas cosas mucho. Bien, el sistema electoral es algo que es muy complicado, como casi todo el mundo sabe, en el sentido de que tiene consecuencias para un montón de cosas, pero es muy difícil controlar las consecuencias que tiene, es muy difícil establecer los acuerdos y dar con los instrumentos adecuados para apuntar en la dirección que realmente buscas. Tiene consecuencias desde para la fiscalidad, el gasto público, la corrupción, por supuesto la formación del gobierno, su estabilidad, pero luego no sabemos muy bien qué podemos hacer exactamente, y eso es un tema en el que conviene mucho la cautela, aunque haya mucha denuncia y mucha presión a veces ciudadana, como ahora mismo hay, ¿no? El rendimiento del sistema electoral hasta ahora ha sido bueno, incluso muy bueno en algunos aspectos, o en dos aspectos fundamentales. Mantiene un equilibrio bastante
correcto entre pluralidad y gobernabilidad, ¿no? Y mantiene los partidos razonablemente cohesionados o internamente cohesionados. Esas dos cosas juntas hacen que los gobiernos hasta ahora hayan sido estables, que es una cosa que los ciudadanos de cualquier democracia quieren y valoran. Han hecho que los gobiernos sean razonablemente previsibles, o al menos en lo ideológico, y que sean más o menos castigables, es decir, que se les puede votar fuera, ¿no? Y se les puede, mediante el voto, permitir que se vayan. Y eso son cosas que están bien, al mismo tiempo se ha podido compaginar con un Parlamento razonablemente plural, ¿no? Hoy se le critica mucho porque deja poco espacio para participación en la selección de candidatos y por ciertos desequilibrios que podríamos llamar así en la proporcionalidad o por mejoras posibles en la proporcionalidad. Algunos lo querrían hacer completamente proporcional, pero bueno, no todas las críticas son igualmente asumibles, ¿no? En parte son, de hecho, estas dos cosas legados pues, del pasado, este sistema electoral, pues, que viene de la transición, incluso las postrimerías del franquismo, ¿no? Es decir, no hay que olvidar que fue Arias Navarro el que propuso la provincia como unidad de representación y una representación mínima por provincia, antes incluso que la ley de Suárez y la ley de reforma política, y que hemos terminado incorporando en la Constitución, y hay algunas respuestas a esto que son interesantes. Desde luego, la primera es dar mayor participación a los ciudadanos, es decir, somos ya casi de los últimos países, creo que queda Portugal y España, que no usan alguna forma de lista flexible o lista abierta, ¿no? Y entonces esto ha venido bien un tiempo, pero ahora sería mejor pues flexibilizar las listas y al mismo tiempo que hacer primarias internas y flexibilizar las listas de manera que los ciudadanos, los militantes y los ciudadanos tengan más poder de selección de los candidatos. Esto no implica, eso hay que tener cierto cuidadillo con no cederlo pues, a facciones, no cederlo a grupos de interés locales, no cederlo a grupos mediáticos que puedan hacer campañas muy localizadas, y para esto pues, hay que crear salvaguardias institucionales que no hay que inventar la rueda, que está bastante pensado, de unos mínimos, de porcentajes mínimos, a lo mejor el 10% de voto interno para poder mover a alguien en una lista hacia arriba o hacia abajo, este tipo de cosas. No se pueden hacer, hay que vigilar cómo interactúa con las cuotas de género, que tampoco es inmediato, pero creo que la propuesta de unas listas flexibles con unos mínimos, ¿no? dentro del contexto de una lista ofrecida por el partido, creo que es una muy buena idea. En cuanto a las mejoras de la proporcionalidad, pues las cuestiones, como sabemos por lo que hemos discutido, pues están más abiertas. Tal vez en algún momento podamos abordar una redefinición de la unidad de representación del distrito electoral, que esté quizá acompasada pues, con la reforma del poder territorial en sentido federal, quizá acompasada con la reforma del principio de representación del Senado y el Congreso de la reforma del Senado, quizá acompasada con la idea de aproximar ciudadanos y a los candidatos a los ciudadanos y darles más poder de selección, que en listas grandes evidentemente es mucho más difícil, ¿no? que en listas más pequeñas. Entonces pues ir a unas listas medianas más equilibradas, más parecidas entre sí. Esto hay que recordar que para los socialistas el principal problema de desequilibrio de la proporcionalidad es que con los mismos votos el Partido Popular puede tener mayoría absoluta y nosotros no. Y esto en gran medida tiene que ver con cómo están repartidos los escaños por las provincias y el uso de las provincias. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que decir, bueno, pues más proporcionalidad, pero vamos a aprovechar para reequilibrarla de manera que haya más acceso a minorías, sí, pero sobre todo que las mismas opciones de tener gobiernos mayoritarios las tengamos todas, ¿no? Eso podría luego, pues, hay otros mecanismos institucionales de los que hemos pensado, como jugar con un segundo tramo de escaños, 40, 50 escaños nacionales para compensar desviaciones en la proporcionalidad si se usaran distritos medianos. Son ideas que espero que se puedan impulsar, pero que requieren mucho consenso y que requieren sobre todo nuestro punto de partida, que es el entendimiento que el sistema electoral hay que conservar esas propiedades que tiene de favorecer o mantener gobiernos relativamente estables, cohesionados y que pueden dar cuentas electorales a los ciudadanos, ¿no? Es decir, también hay que dar cuentas día a día con todas estas mejoras y ideas institucionales de las que estamos discutiendo ahora, pero que cuando llega al final de la legislatura pues alguien sepa por qué quiere votar a favor, por qué quiere votar en contra de las alternativas que sean más o menos claras, ¿no? Y esto sería muy todo. bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Y por último, Lourdes Muñoz. Gracias, Ramón. Bueno, como me ha encargado Ramón, intentaré hacer una cuestión más conceptual de la sociedad del RET y también algunos ejemplos concretos de temas que han salido ligándolos al concepto. La primera cuestión es, creo que tenemos que ser más conscientes cuando construimos las políticas que todos los cambios de las tecnologías no solo son un instrumento que tenemos, sino que estamos ante un cambio de era, de la sociedad industrial a la sociedad en red. Y eso nos afecta al todo. Y hasta ahora hemos tratado demasiado estas políticas como solo un tema sectorial de si tenemos banda ancha o no, que es fundamental,
Incluso pensemos que existe una nueva clase, ¿no? La gente desconectada tiene menos oportunidades, cosa que deberíamos y ya contemplamos. Pero todo esto afecta, por ejemplo, a definir nuevos derechos. ¿Cuáles son los ciberderechos? ¿Cómo protegemos los antiguos? ¿Cambia las relaciones laborales? Tenemos maneras de antes de proteger a los trabajadores cuando hay nuevas maneras flexibles. El problema de la gobernanza global, no hablaré de todo esto, pero sí que enunciaré cuestiones que nos nombrarán. La educación, existe claramente una crisis en las aulas, sobre todo en secundaria, pues porque la gente ya no quiere solo que le den información, que la tiene y la puede acceder, sino cómo se conduce con la gente más joven la información, el acceder a ella, el tratarla, pero también, y es a donde íbamos, y es el tema de hoy, a la democracia, ¿no? A cómo las instituciones, como los partidos, como quien conformamos la democracia en el espacio público, tratamos y nos relacionamos y hacemos cambios. Hay un pensador canadiense que al hablar de Internet dice: tenéis que pensar que esto no es como un boli, es como si los americanos nos vamos a vivir a Europa o a Alemania. Y por tanto, esta reflexión de que afecta al todo. En este sentido, yo creo que la socialdemocracia tenemos el reto, porque creemos en lo público, porque siempre hemos sido los defensores de lo público, de construir nuevas formas a la democracia que creemos nosotros, como es la gobernanza abierta desde un sentido amplio, para realmente dar respuestas a la nueva sociedad. Porque si no lo hacemos nosotros, otros no lo harán. Y como se ha dicho en la sala muchas horas, cuando va bien la democracia, cuando va bien la izquierda, va bien la democracia, y cuando también la democracia se valora bien por los ciudadanos, va bien la izquierda, y construimos, porque al final construimos el defensa de la ciudadanía. Otra de las cuestiones claves a tener en cuenta es que el espacio público ha cambiado. Pues con todas las redes, ya lo sabéis, los mediadores estamos en crisis, todos, los medios de comunicación, los sindicatos, las discográficas y los partidos también somos mediadores. Y por tanto, la mediación es un concepto en crisis, no digo caduco, digo en crisis, en cambio, y que hemos de abordar cómo en esta sociedad más compleja, sin duda, yo no digo que sea más sencilla, es más compleja, trabajamos con la ciudadanía la mediación con nuevos canales de participación. Ya no vale, diga la nuestra cada 4 años, que nosotros hacemos y respondemos. Hay demasiada distancia y, por ejemplo, yo creo que no estamos dando unas respuestas. Existe una cierta brecha generacional. No estoy hablando de la brecha digital, que es de los mayores, no, sino de la brecha generacional con los conectados. O sea, los conectados, los que se llaman nativos digitales, que son los nacidos después del 80, que ya tienen 33 años, ya no son unos pocos, sienten una cierta brecha contra el sistema, porque hay demasiadas diferencias entre la gente que vive en red, que para esa gente la red no es otro mundo, viven continuamente en red, entre poder hacer me gusta todo el rato y poder comentar, y que la oferta que le hagamos es vota cada 4 años, o la oferta que le hagamos al partido es ven cada 2 meses a una asamblea, levanta la mano y te atenderemos igual, ¿no? Y responderá amablemente el diputado. Existe demasiada distancia. Yo no estoy por la democracia directa, no, pero hemos de incorporar en las administraciones, en las instituciones, en el partido, formas que permitan la escucha directa, porque nuestro sistema, tanto institucional como de partido, estaba montado cuando todas las cosas no eran posibles. Y por tanto, en este sentido, para mí hay 3 grandes cuestiones. El concepto que ya ha nombrado María, de gobernanza abierta en las administraciones, transparencia, colaboración e interacción, pero estas son palabras que se dicen rápidamente, pero este país, perdonad, no tiene tradición en transparencia, no tenemos ley de transparencia. O sea, cuando publicamos en el Congreso hace solo 3 años, aunque lo hicimos nosotros gobernando, lo que los diputados integrábamos, hubo una gran polémica, no fue tan sencillo. Y no es por nada, no es una culpa solo nuestra, es del país, porque nuestra democracia es joven, no nos equivoquemos, y hay cuestiones que están, sobre todo en la cultura más anglosajona de la transparencia, que va más adelantado. Y la otra es ir construyendo las políticas con la gente, que serían los procesos abiertos, en el caso de los partidos con los militantes y en el caso de las administraciones con la ciudadanía. Por tanto, la gobernanza abierta no es solo dar un canal de información,
Significa que cuando construyas una ley la puedas poner en Internet y la gente pueda opinar, o que puedas abrir un canal con los expertos que te puedan opinar, que debas argumentar. Es más complejo, vas a tener que argumentar por qué aceptas una propuesta o no. Abres mucho más las posibilidades, pero la complejidad existe, o sea, la gente está en las redes cada vez más, opina directamente y el tema existe, y por eso hemos de saber canalizar las propuestas y interactuar más. O, por ejemplo, hacer consultas directas, en el caso del partido. Mediamos demasiado, porque antes no era posible. O sea, yo, que no soy tan mayor, pero me acuerdo, porque milito desde muy joven, cuando daba tiempo que de los temas de actualidad se hablara en la agrupación, luego en el Consell de Federals, en mi caso, y luego en el Consell Nacional del PSC. Ahora no da tiempo, porque el mundo es diferente, va rapidísimo. Y las estructuras que habíamos montado para unos tiempos ahora no nos sirven. No digo que las tengamos que cambiar todas, pero hemos de introducir maneras de poder consultar, en consultas, por ejemplo, deliberativas, en paralelo, es decir, ¿qué opináis? En paralelo, la ejecutiva decidirá tal día, poner documentación y que la gente pueda votar y podamos argumentar y podamos comentar. Tanto esto se puede hacer en las instituciones como en el partido. Otra cuestión para mí relevante, que no me quería olvidar. Uno de los problemas que existen actualmente, o de desencajes, es que la gente ha asumido las redes individualmente y no las organizaciones. Eso no pasa solo en los partidos, pasa también en las empresas. O sea, hay ahora muchos diputados, lo mínimo, que es tener política 2.0, que no quiere decir solo esta, quiere decir más cosas, quiere decir interactuar, responder, pero no entrar en este debate. En los partidos ya tenemos mucha gente que está en las redes, el diputado, el responsable, la responsable de la ejecutiva, pero tenemos que ver cómo integramos todas estas maneras nuevas de funcionar en el funcionamiento cotidiano, con nuestra toma de decisiones, no solo por la interacción individual, que esa es la nueva complejidad que hemos de asumir. Y para acabar, yo creo que hoy en día la prueba de la carga se ha invertido para los que sois, yo no soy abogada. Y, por tanto, es verdad que estamos en un momento que la credibilidad de los partidos, grandes sobre todo, está muy baja, no de la política. Yo he oído varias veces aquí la política, yo creo que la política, la gente habla mucho más de política y se habla de política. Y la política no la hacemos solo nosotros. Lo que tenemos que conseguir es que la quieran hacer con nosotros. Ese es el cambio. Y, por tanto, en este sentido, creo que hemos de dar pasos adelante nosotros. O sea, que para poder proponer gobernanza oberta y que alguien nos crea, hoy en día, en las circunstancias actuales de crisis de la política y de crisis económica, tenemos que empezar haciendo algunos ejemplos en el partido, algunos ejemplos que nos hagan creíbles, que no digan, no, nosotros cuando gobernemos de aquí 4 años haremos una ley de transparencia, nosotros cuando hagamos de aquí publicaremos o las leyes se seguirán. Podemos hacer algunas medidas que seamos ejemplares porque lo hemos sido en todo. Esto es como la paridad. Empezamos nosotros con las cuotas y la paridad y luego la paridad fue un derecho para todas las mujeres. Y, por tanto, yo creo que todo lo que signifique profundización democrática tenemos que liderarlo nosotros para poderlo extender a toda la democracia. Muy bien, muchas gracias. Voy a dar la palabra a un joven compañero, Antonio Masip, alcalde de Oviedo, siempre lo conoceremos así, eurodiputado. Yo creo que puedes hablar sentado directamente, Antonio. Pues nada, adelante, Antonio. Y luego la palabra para Unai Coloma. No sé dónde está Unai. Alain, perdón. Adelante, Antonio, empieza tú. Bueno, yo quería agradecer que habéis recordado aquí, que Indalecio Prieto fue ovetense. Nació en Oviedo en 1883, el 30 de abril, y es ovetense. Pero para la mayor pincelada localista, socialista, os diré que a la salida justo de este auditorio, enfrente, era al final de la calle Rosal, nació ahí Teodomiro Menéndez, que fue el gran baluarte del prietismo, no solo en esta ciudad, sino en este país nuestro. Y quiero también, al calor de las intervenciones, decir y pensar que estamos en un tsunami, efectivamente, pero es un tsunami al que nos enfrentamos con una Zodiac nada más, y que tenemos que tener
y esa zodia que en ocasiones está averiada. El socialismo y la socialdemocracia europea está averiado, muy averiado. Y entonces nosotros tenemos que enfrentarnos, y estoy leyendo a un académico que tiene familia aquí en Oviedo, Rodríguez Adrados, cuando en el gran río de la literatura dice que el arca de Noé y también el pecado original de Adán y Eva, pues ya son de literaturas anteriores a la hebrea. Y nosotros tenemos que pensar que en los pilares a los que nos hemos referido de la moralidad, la lucha contra la corrupción, el pilar nuestro está muy bien fundamentado en el pablismo. Cuando vino la democracia, o estaba a punto de llegar la democracia, recuerdo que yo tenía mis dudas, unas dudas muy grandes, de que el Partido Socialista venía de la clandestinidad y pensaba que el Partido Socialista igual no remontaba ese liderazgo de masas que iba a tener. Pero en La Viana, en Pola de la Viana, dos socialistas, uno de ellos todavía anda por aquí, Paulino y Emilio Barbón, me dijeron en una tarde que no solo estaba confundido, sino que además el pueblo español recordaba la moral pública, la moralidad de los socialistas que habían ejercido la vida pública y que eso se había transmitido con un prestigio de generación en generación hasta el punto que iba a tener un recuerdo histórico mucho mayor que lo que podía ser la impronta de Willy Brandt, la impronta de Surenes, la impronta de Felipe González, mucho más. Y fue cierto. A mí me convencieron aquella tarde Emilio y Paulino de entrar en el partido y me convencieron de que mis ideas, probablemente juveniles y más revolucionarias, podían ser caducas. Y hoy ha dicho Javier Fernández, nuestro presidente, que tenemos que huir de la democracia directa, vergonzante, asamblea diaria. Y lo dice muy bien el documento de Ramón y de todos vosotros. Claro que sí, hay que huir de eso. Pero si tenemos que volver al pablismo para la moralidad, o debemos de ser siempre pablistas en la moralidad, probablemente tengamos que mejorar el pablismo en cuanto a la participación. En cuanto a la participación a todos los niveles, como ha dicho Soraya y como han dicho todos los demás, la participación tiene que ser mucho más activa y reformadora, y el cauce mucho más que nos permita acercarnos a nuestro pueblo y representarlo, y también corregir el rumbo. Y hace unos días, también en esa Pola de la Viana que hacía referencia tan europeísta, y aquí en Oviedo, celebramos el Día de Europa con Enrique Barón, y le nos decía Enrique a Javier Fernández y a mí, nos decía cómo para los nuevos tiempos y para esta transición que tenemos, además de la Zodiac, además de todo eso, para pasar el desierto, tenemos que tener brújula y tenemos que tener alguien que sepa manejar la cantimplora. Yo creo que hoy Alfredo Pérez Rubalcaba nos ha demostrado de nuevo que es la brújula y la cantimplora. Nada más, muchas gracias. Gracias, Antonio. Muchas gracias, Antonio. Por favor, el micrófono aquí al medio. Eva Sáenz, de Aragón. No le veo a Alain, que no se... Ah, perdón, es que me daba el foco y no te veía. Pues ahora por ahí, por el medio, al compañero Alain primero. Espera un poquitín, Eva, por favor. Alain, por favor, vamos a ser breves, ¿eh? Tenemos que ir a... Sí, bueno, terminando. me toca un poco, yo creo que la intervención más difícil de todas, me vais a entender perfectamente, voy a ser un poco ácido ahora al principio, porque claro, si vosotros en todo el texto no habéis entrado, no habéis querido entrar en justicia o en territorialidad demasiado, como si no hubiese nada que cambiar en estos dos temas, como yo, joven de mí, introduzco la sacrosanta vaca que parece que tenemos, que es el tema de la jefatura del Estado. Y mirad, yo no soy un republicano al uso, un republicano hooligan porque sí, yo soy un republicano pragmático.
No me oiréis hablar de Casa Real, ni de Corona, ni de Rey, porque además me da igual, como la Casa de Alba, absolutamente igual, si aportan mucho o poco a España. Es más, si aportan, bienvenido sea. Pero sí queremos hablar del sistema de elección o no elección de la jefatura del Estado. Cuanto menos queremos que haya debate en este sentido. Nuestra sociedad cada día comprende menos que en pleno siglo XXI hay una magistratura del Estado, la más alta, por cierto, esté restringida al acceso a una familia en concreto que la detente y la traspasa en modo hereditario. Vosotros nos soléis decir, pero es una cuestión de valores, mientras la España monárquica y constitucional recoja los valores republicanos, pues bueno, es mejor vivir incómodos pero resignados a este modelo, ¿no? Es que nosotros no queremos exiliarles, no queremos como el zar cortarles la cabeza a él y a su familia, si lo único que queremos es cambiar el sistema de elección de la jefatura del Estado. Es más, si es un gran embajador, el rey, que lo siga siendo. ¿En qué país? En todos, porque vende la marca España, si así lo decide un gobierno, pero no estamos hablando del rey ni de la corona, sino del sistema de elección de la jefatura del Estado. Y nosotros no le queremos y pretendemos que vosotros, Partido Socialista, al menos abráis el debate. Porque nuestra intención no es imponer una república porque sí, sino que el debate pueda abrirse sin complejos, Ramón, ni frases grandilocuentes. No hay complejo ninguno. Debemos dejar de tener miedo a la ciudadanía. Es más, nosotros solo tenemos miedo a la ciudadanía cuando es el Partido Socialista el que no genera un debate, cuando lo generan otros porque dejamos abierta la puerta a los populismos. Por eso concluyo. Debemos caminar hacia una forma de Estado republicana en torno a la cual se articule un Estado federal y que la relación jefe de Estado, poder ejecutivo y poder legislativo sea fruto de un cambio constitucional que implique a toda la ciudadanía. Esta es la opinión, fijaos el matiz, la opinión de Juventudes Socialistas. La exigencia es que seamos nosotros, Partido Socialista, quienes abramos el debate. Recojo un guante al secretario general, haciéndole un poco la trampa. ¿Volvemos a los 80? Pues volvamos a los 80, en todo. Muy bien. Bueno, también, gracias compañero, también hablaremos de eso. Eva, adelante. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quería dar la enhorabuena a los compañeros que habéis elaborado el informe, porque me parece que es un informe fantástico y que da con las claves para... ¿Me resuena? ¿Sí? Se oye. Queda con las claves para la mejora democrática, ¿no? Yo voy a tratar de ser telegráfica y solamente quiero plantear 3 cuestiones referentes precisamente al informe. En primer lugar, me ha gustado mucho la parte de que hoy se tiene que hablar de democracia representativa y no cabe otra cosa, pero es necesaria una mayor participación de los ciudadanos y me han gustado las medidas que proponéis. Me gusta la reforma de la iniciativa legislativa popular, me gusta cómo se ha planteado la reforma del referéndum, porque yo defiendo la reactivación del referéndum, pero no como alternativa a la democracia representativa, sino complemento a la democracia representativa y como existe en otros estados democráticos que está funcionando. Por eso suscribo lo que habéis puesto en el informe. También habláis de la participación legislativa de los colectivos en el proceso legislativo. Quizá aquí no me voy a extender, simplemente voy a decirlo muy brevemente. Podríamos utilizar el modelo alemán. El modelo alemán es un modelo de intervención de colectivos en la tramitación legislativa que ha dado unos resultados excelentes por cuanto ha supuesto un fortalecimiento de la institución parlamentaria y un acercamiento de los colectivos al Parlamento. Simplemente lo apunto. Pero dicho todo esto, hay que decir que esto de aumentar la participación no va a suponer ningún milagro. Esto no significa que las propuestas de cada ciudadano vayan a tener su reflejo en la ley. Simplemente, y creo que lo has dicho tú, Soraya, significa que vamos a tomar las decisiones políticas oyendo más a los ciudadanos. Y es un paso importante para la mejora de la calidad democrática, aunque probablemente no sea suficiente contra la gran desafección política que existe. Y en este punto voy a la segunda reflexión, también sobre el informe. Creo que es fundamental y sí que supondría un avance fundamental para nuestra democracia, la democratización interna de los partidos políticos a través de la modificación de la ley de partidos políticos. Y aquí el Partido Socialista no tenemos que tener ningún complejo. Tenemos que liderar este tema porque el Partido Socialista somos el partido más democrático que hay en el país. En este sentido, en el informe planteáis que haya una modificación de la ley de partidos y primarias para el candidato al presidente del Gobierno de Estado. ¿Por qué no también primarias para el candidato al presidente del Gobierno autonómico o para determinados ayuntamientos exactamente igual que nosotros lo tenemos en los Estados federales?
Y ya la última reflexión, estamos en un foro de debate y me gustaría plantearlo a modo de reflexión, la conveniencia de la supresión del Senado, puesto que en el informe planteáis el tema de la reforma y ha sido siempre la posición oficial. Simplemente, telegráficamente, 3 argumentos. En primer lugar, porque hoy no funciona como Cámara Territorial, porque llevamos 20 años hablando de la reforma del Senado y ya no resulta creíble. Y, en tercer lugar, porque en una democracia de partidos no es necesaria una segunda Cámara. ¿Acaso pensáis que si modificamos la elección de los senadores, el Senado no va a funcionar con una dinámica partidista, igual que funciona el Bundesrat alemán? Exactamente igual. Por tanto, la participación de las comunidades autónomas en la decisión estatal no depende de la existencia de una segunda Cámara, sino que depende de otros factores. Y, por tanto, esa participación se puede realizar a través de relaciones intergubernamentales de manera mucho más flexible y más barata. Únicamente pido que en este debate no demos la sensación de que defendemos intereses corporativistas, que pensemos en el interés general, que es lo que los españoles están esperando del Partido Socialista y también los socialistas del propio partido. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir el debate ahora a la tarde, después del almuerzo. Y, por supuesto, va a haber oportunidad, me gustaría decirlo, de que todos estos temas que estamos contemplando, como van a formar parte del debate de la conferencia política y el partido va a tener la oportunidad de enmendar de la A a la Z todo el documento, como todo va a venir a ese debate, tendremos oportunidad de profundizar y, obviamente, también de decidir o de orientar problemas como los que se han planteado en este coloquio que tenemos que interrumpir para poder comer. Gracias por todo, a la mesa también y a vosotros.